Un saludo al docente del curso Problemas y Desafíos en el Perú, el profesor Cristian Alberto González Alcántara, y a quien tenga la oportunidad de observar este video por cuestiones académicas. En esta oportunidad hablaré sobre la reforma agraria del Perú. ¿Cuál era el contexto? Antes que se dé la reconocida reforma agraria del Perú del gobierno de Juan Velasco Alvarado, gobierno ejercido entre los años 1968 y 1975, precedieron hechos que estaban encaminando ya en gobiernos anteriores a este tipo de reformas, la reforma agraria. E incluso desde inicios del siglo XX se venía planteando la necesidad de una transformación profunda de la situación económica y social del campo en una estrategia a una nueva estructura agraria. En 1963, el gobierno de los generales Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley López promulgó la denominada Ley de Bases para la Reforma Agraria, es decir, ya se estaba encaminando para que se dé la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, así como también en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Se promulgó el 21 de mayo de 1964 la Ley de la Reforma Agraria. No era tan revolucionaria como posteriormente vamos a ver, porque ésta se caracterizaba por exceptuar a la agroindustria azucarera y en general a la gran propiedad. Posteriormente a estos hechos, el 24 de junio de 1969, el reconocido por el nombre de Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas de Juan Velasco Alvarado promulgó un decreto ley, la ley número 17716, donde se contemplaba los siguientes objetivos principales: la eliminación del latifundio y de toda forma antisocial de tenencia de la tierra y el desarrollo de industrias de transformación primaria en el campo. ¿Cuál sería el resultado de esta reforma? Para ello se dará respuesta a la siguiente controversia. ¿Fue beneficiosa la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado desde el punto de vista político, económico y social? Para dar respuesta a esta controversia planteada, hablaré de los aspectos políticos, sociales y económicos que generó esta reforma, es decir, la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado. Como primer punto, los aspectos políticos. Eliminación del latifundio. Consistió en la eliminación de la clase terrateniente, es decir, los dueños que eran de latifundios, y se estableció empresas asociativas de base campesina. En resumen, se eliminó la clase que estaba siendo sofocada bajo la servidumbre. Esto dio origen a un nuevo estilo de vida y nuevos derechos. De aquí se desencadena el siguiente derecho como aspecto político: el derecho a la participación política campesina. La reforma agraria permitió que los campesinos tuvieran una participación ciudadana por primera vez. Por ejemplo, en el año 1979, un grupo de jóvenes campesinos creó la Federación Campesina Lino Quintanilla Ludeña. Esto queda en la provincia de Andahuaylas. También se dio inicio al desarrollo de las industrias de transformación primaria en el campo. Esto dentro de los aspectos políticos. En los aspectos económicos tenemos lo siguiente: la estatización de las tierras a través de la expropiación. Esto desencadenó una crisis para las exportaciones porque se dejó de producir a gran escala y disminuyó la inversión de nuevas tecnologías. El control de precios generó un incremento de la pobreza rural. Debido a estos, deberían venderse productos a bajos precios a las ciudades para que éstas puedan sobrevivir frente a la crisis que se estaba engendrando. Es decir, se estaba manipulando los precios de los productos agrícolas. Por lo que, frente a estos hechos, se empezó a generar una inflación. El incremento del desempleo iba eh, de manera escalonada, iba aumentando y se estaba dando el estancamiento económico. Con la expropiación de un proceso de parcelación y minifundismo, donde los campesinos ahora
estaban bajo un nuevo amo. Ya no era un terrateniente, sino que era el Estado, dirigido por un representante. Frente a los aspectos sociales tenemos lo siguiente: el beneficio a las ciudades indígenas. Las comunidades indígenas ganadoras de esta reforma agraria porque terminaron con adueñarse con las tierras y por lo tanto tuvieron un crecimiento en tamaño y población. La expropiación de tierras que se dieron entre los años 1969 y 1980 se expropiaron en total 10.500 millones de hectáreas, lo que era equivalente al 56% de la superficie agrícola del país. El establecimiento de empresas de producción de carácter asociativo de base campesina y el establecimiento de una agrícola organizada bajo el esfuerzo asociativo de los agricultores. En conclusión, frente a este contexto doy respuesta a la pregunta planteada de ¿fue beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Mi respuesta es la siguiente: fue beneficiosa en una parte, mientras que en otra fue desastrosa, por lo que se puede decir que la reforma agraria no fue del todo beneficiosa. Por un lado, afectó la producción agraria, la economía, que como resultado se tenía una inflación y la pobreza que iban en aumento. Sin embargo, por otro lado, se dio el inicio de las libertades, como la libertad del campesinado, eliminando la servidumbre, así como también se amplió la ciudadanía, donde ahora se incluía como ciudadanos a las personas que eran mayores de 18 años y también a los analfabetos.